Episodio número 22 de su podcast, El Voleibol da Vida. Un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Quiero ser muy honesto con ustedes. No preparé una temática o algo para este episodio. La verdad es que tengo varias ideas ahí rumeando por mi mente y probablemente las vaya sacando. Y pues vamos desarrollándolas, ¿no? Sobre la marcha. Seguramente ustedes por el título y la miniatura ya sepan de qué va este episodio. Yo todavía no, es un misterio para mí, pero vamos a descubrirlo juntos. Y bueno, ahorita que dije el número del episodio, pues ya nos acercamos bastante a la mitad de la temporada, ¿no? Recuerden que mi temporada va a ser de 50 episodios. En el 25, como en el voleibol, es el cambio de lado. Entonces, quiero hacer algo especial. Todavía faltan unas 3 semanitas para eso. Y tengo algunas ideas. Conforme pasen los días, trataré de tener algo decidido. Podría ser un episodio muy largo que lo vaya a titular como Todo lo que sé de voleibol. Aunque bueno, sea poco, sea mucho, yo creo que es algo que les podría aportar. Creo que sería bastante interesante para un episodio intermedio. O también hacerlo en vivo. Esas son las dos ideas que tengo. En lugar de pues grabar y subirlo, pues aventármelo en vivo. Y pues a ver qué tal sale. A lo mejor una combinación de ambos. A lo mejor pues me decanto por una idea. Pero eso ustedes ya lo descubrirán en el episodio número 25. Entonces estén pendientes. El próximo episodio voy a hablar de todos los tenis de voleibol que he tenido. Que bueno, algunos y tal vez en su mayoría han sido de básquet. Entonces eso también está interesante porque un amigo me comentó hace poco que nunca ha tenido tenis de voleibol, que siempre ha usado tenis para correr, tenis para incluso tipo CrossFit, cosas así, pero que nunca para voleibol. Entonces me parece interesante hacer una recapitulación de lo que yo he tenido, cuáles han sido los mejores, los peores y pues cuáles les recomendaría comprar hoy en día. Y pues eso será para el próximo episodio. Pero para el día de hoy, ¿con qué quiero empezar? Quiero empezar con algo muy importante que tiene todo que ver con el voleibol, pero también puede ser aplicable a otros deportes, puede ser aplicable incluso a la escuela, al trabajo, y es el tema del liderazgo. El tema del liderazgo creo que es algo de lo que se ha hablado bastante. Hay muchísimas capacitaciones, hay muchísimas pues áreas en las que se va enseñando, como dije, incluso a nivel empresarial, pero en el tema deportivo es un poquito complicado porque no es como tan tangible. Claro, si tú eres el capitán y tienes la línea debajo del número, pues eso te vuelve una especie de figura de autoridad, pero ¿qué tanto te vuelve un líder? La verdad es que una de las grandes preguntas que se han hecho a través de los años es: ¿un líder nace o se hace? Un líder es porque nace con estas capacidades, con estas características, con esta sensibilidad para poder impactar en la vida de los demás y que lo sigan, o a través de las circunstancias, a través de las necesidades, es como surgen estos personajes, estos perfiles, y dicen: estamos en esta situación complicada o estamos buscando estos objetivos, tengo que salir adelante, aventarme el equipo a los hombros y guiarlos, llevarlos. Entonces, como dije, no tengo nada preparado. Hay diferentes definiciones en cuanto a lo que es un líder, un jefe, un coach, un guía, ¿no? Pero en cuanto a lo deportivo, yo creo que el liderazgo no solo tiene que ver con justo quién tiene esa línea, como lo mencioné antes, también tiene que ver con el entrenador, también tiene que ver con el equipo, con cada integrante, tiene que ver con las familias, porque pues claro, hay veces en las que uno ya sabe que es muy positivo echar porras, pero ¿quién va a ser esa primera persona en echar las porras? ¿Quién va a decir cuándo inician? ¿Con cuál inician? ¿En qué momento? Todo eso tiene que ver, como dije, con el liderazgo. Y muchas veces no nos animamos por un poquito de miedo, por un poquito de algunas malas experiencias, por el qué dirán. Pero si les puedo dar un consejo tan pronto en este episodio que apenas va iniciando, sería: sí, puede verse un poquito patético, un poquito ay qué oso, ay qué vergüenza, pero se ve muchísimo peor quedarse callado y estar quieto y no participar, no ser proactivo. Eso sí da un poquito más de vergüenza, eso sí debería dar un poquito más de pues ese qué dirán, ¿no? Porque todos estamos en el mismo barco. Si somos un equipo, si todos tenemos el mismo escudo en la playera, si pertenecemos a la misma institución, pues tenemos que sentirnos, número uno,
orgullosos, identificarnos con esa institución, con ese logo, con el nombre, con lo que sea. Y hasta el último segundo pelear con todo. No, sí, pero perdiste un partido 25-5 el primer set y 25-7 el segundo set. Pues sí, pero el marcador no nos está diciendo mucho del contexto. Nos está diciendo que fue una paliza en cuanto a los números, sí. Pero no sabes si esos 20 puntos extras que hizo el otro equipo en comparación al otro, pues fueron peleados, fueron difíciles, limitados. Y esto lo menciono porque hace poquito, como dije, había ido a un torneo donde mi equipo pues tiene muy poco tiempo entrenando conmigo, pero han crecido bastante. Eso no nos da para ganarle equipos que llevan entrenando 4 o 5 años juntos. Entonces también hay que tener un poquito los pies en la tierra, pero es parte del proceso. Es parte también de saber liderar y de establecer bien los objetivos. Entonces, en un deporte en conjunto como es el nuestro, pues es un poquito complicado que todos remen a la misma velocidad, al mismo tiempo, que vayamos hacia el mismo sitio, porque todos partimos de unas necesidades, de algunos objetivos muy personales. Y no necesariamente son los mismos que tiene mi compañero de al lado. No necesariamente son los de la institución, no necesariamente son los del entrenador. A lo mejor en ese momento mi equipo, pues su objetivo era disfrutar el torneo, conocer su primera experiencia. El mío precisamente era que aprendieran, que lo vivieran, que entendieran en carne propia lo que es la presión de un partido, ¿no? Las porras, el propio ambiente que te envuelve. Entonces, ese era uno de mis objetivos. Estaban de acuerdo con él, pero eso no lo conseguí de la noche a la mañana. Desde que empezaron a entrenar conmigo hace unos 3 meses, desde ese primer día yo les dije, está este torneo, tenemos la posibilidad de ir, vamos. Los objetivos son tal, tal, tal. Y entiendo que si lo haces sin tacto, si lo haces sin tener ese vínculo o tratar de formar ese vínculo con tu equipo, pues sí puede parecer un poquito derrotista, pero yo les dibujé mentalmente y también en un pizarrón cómo es este proceso, cuántos años nos va a tomar, qué habilidades son las que tenemos que desarrollar, qué es lo que pretendo con esta categoría, cuál es el nivel de juego que tienen que alcanzar para poder pelear una semifinal, por ejemplo. Entonces lo entendieron perfecto y les dije, no les puedo ahorrar estos pasos, los tienes que vivir. Eso es algo que el deporte, a diferencia de tal vez otras áreas, no basta con una capacitación de 1 hora, de 2 horas, no. O sea, es una curva, es un camino un poquito difícil porque puedes progresar, puedes avanzar y también te puedes ir un poquito para abajo. Entonces eso, como dije, tiene que ver con el liderazgo, de tener una meta muy clara, porque si yo voy a este torneo mencionando estos objetivos, diciendo no nos va a ir muy bien, pero es necesario, y en ese momento yo me molesto por el rendimiento de mi equipo, entonces yo ya no estoy respetando mis propios objetivos, ni lo que le comenté al equipo. Era un poquito más hacia la exploración, hacia entiéndanlo, vívanlo, disfrútenlo. Y yo sabía que si salía bien, pues iban a regresar más enganchadas, iban a regresar con más ganas de mejorar, de crecer, de avanzar, de aprender. Y así fue. O sea, a los 2 días que volvió a hacer el entrenamiento, porque el otro día no les tocaba, pues llegaron sí la mayoría y con bastante ánimo. Y ¿qué vamos a hacer? Ya empezamos, trotamos, ¿qué hay que hacer? ¿No? Con esas ganas de aprender, de trabajar, de mejorar. Pero es porque porque hay claridad en cuanto al proceso y vivirlo. Hay veces en las que sí puede haber claridad en el proceso, pero te lo quieres ahorrar, te quieres saltar pasos. Eso no te va a ayudar, eso no nos va a ayudar. Eso simplemente puede crear ciertas frustraciones. Entonces, el líder tiene que tener muy claro a dónde va. Ahora, el líder no necesariamente es el que planea y plantea todo esto. A lo mejor yo como entrenador, pues tengo mis objetivos, tengo pues la meta o algunos metas, y el capitán o tal vez esa otra figura, porque siempre me han preguntado que cómo elijo los capitanes. Y depende completamente de la generación, de las personalidades que hay. Si yo pudiera decirles así rápidamente en qué es en lo que me fijo, es número 1, en qué tan positivo o negativo reacciona ante las situaciones. Eso sería uno de los principales. El otro, cuánta influencia tiene en el equipo.
qué tanto sigue indicaciones y qué tanto también tiene iniciativa. No necesariamente tiene que ser el jugador o la jugadora que mejor nivel tiene, no necesariamente, puede ser que sí, o sea, eso no es excluyente, pero debe ser una persona que respeten, ¿no? Y debe ser una persona que a ti como entrenador te vea como una figura de autoridad y de quien aprender. Porque tú puedes tener un capitán muy rebelde que no te respeta, que no te ve como una figura de autoridad, que no aprecia las enseñanzas que le has transmitido. Y por lo tanto, eso mismo que esa persona siente, lo va a transmitir a los demás. Eso es lo que lo vuelve tan complicado a veces elegir un capitán, elegir un líder. Como dije casi al principio, un líder nace o se hace. Yo creo que siempre es una combinación de muchos factores, porque pues puedes nacer con cierto temperamento, el cual no va a cambiar. Puedes ser educado o educada conforme pasa el tiempo, conforme pasan las experiencias. Y sí, puedes cambiar un poquito esa parte de la personalidad. También en función de qué tanto quieran, de qué tanto les interesa ganar, qué tanto les interese, o más que ganar, prepararse, crecer, mejorar, todo eso, qué tanto lo entiendan y qué tanto lo aprecien. Porque esto que estoy diciendo, probablemente entrenadores o jugadores ya grandes van a decir, no, pues sí tienes razón, o sea, sí hay un proceso. No puedes llegar a tu primer torneo y querer ganar todo cuando no has tenido esas experiencias anteriores. A lo mejor puede haber jugadores o jugadoras con mucha habilidad y sí puedan ser pieza clave en la participación, pero es un deporte en conjunto. El equipo tiene que funcionar muy bien y todas tienen que tener el entendimiento de cómo se está jugando. Tienen que tener ciertas habilidades que pues hacen que se logren ciertas situaciones de juego, ¿no? Porque a lo mejor tengo un equipo que todas rematan increíble, pero ninguna recibe, ninguna da buen pase. Y no tengo una acomodadora que lo haga bien. Entonces no vamos a llegar al ataque. Entonces tiene que ser un equipo ordenado, que trabaje en conjunto, que entienda perfectamente lo que tienen que hacer para poder llegar a esos objetivos, que pues viene siendo generar puntos para poder ganar los partidos. Entonces, como dije, eliges tu capitán o muchas veces el capitán ya está ahí, simplemente es darle la línea. También, pues como líder, como entrenador, tienes que poder establecer esos liderazgos. ¿Sabes qué? Tu responsabilidad es esta, el tema del volado. Yo he escuchado varias veces que dicen, es que el capitán nada más es el que va y firma. Todas, ¿cómo se dice? No hay como una jerarquía. Yo creo que tiene algo de sentido y algo de razón, pero también sería negar algo que por naturaleza, por ciertas condiciones incluso sociales, existen, ¿no? Obviamente, una persona con pues más experiencia, con más inteligencia, con más fuerza, pues va a ser un poco más respetado, ¿no? Que el promedio. Si hay un promedio en cuanto a estatura y una está muy por encima, pues va a llamar la atención, ¿no? Y va a imponer un poquito, al menos a manera de percepción. Ya después puede que no juegue muy bien, que vaya empezando, lo que sea, que no tenga la suficiente coordinación y pues que no ejecute esas acciones de juego necesarias para ser impresionante, ¿no? Respecto a su estatura. Entonces, sí existe, sí hay jugadores o jugadores, en mi opinión, que imponen un poquito más, que también son excelentes líderes porque involucran al equipo, jalan a sus compañeros. Y eso no solo pasa dentro de la cancha, sino también afuera. Quiero contarles que pues, en algún momento tuve un capitán que lo hacía muy bien, no solo dentro, sino fuera de la cancha. Se preocupaba demasiado por sus compañeros. Incluso él sabía que tenía un compañero que probablemente no iba a llevar calcetas porque era un poquito, pues quisiera decir distraído, pero incluso podría haber ahí cuestiones médicas. Entonces es remar contra corriente o ayudarle. Entonces, siempre una noche antes mandaba un mensajito como, oigan, de una vez metan su uniforme, su registro, su credencial, lo que se necesitara para ese torneo, lo que sea. Y nos vemos mañana a tal hora, ¿no? Entonces, ese es un verdadero líder. A lo mejor no todas las categorías ni todas las generaciones tienen esa disposición o la condición de tener un teléfono, a lo mejor son muy pequeñas. Pero un líder busca las formas y los medios para lograr los objetivos.
Si yo ya sé que a mi compañero se le olvidan las calcetas, pues a lo mejor me llevo unas calcetas extra. Y eso es lo que hacía él, ¿no? Y lo cuidaba bastante. Entonces de eso se trata, ¿no? De cuidar a veces el eslabón más débil, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Entonces si tú lo cuidas, si tú lo apoyas, en lugar de criticarlo, en lugar de quejarte, en lugar de molestarlo, pues a lo mejor puedes obtener un poquito más de lo que obtendrías si simplemente lo ves desde una negatividad. Y hay líderes tanto positivos como negativos, porque el hecho de que tengan cierta influencia con el equipo, con los compañeros o las compañeras, no quiere decir que lo van a usar para bien. También lo pueden usar un poquito para mal. Si es antipático o antipática, si no muestra cierta empatía, pues entonces, ¿a dónde va a conducir al equipo? ¿No? Y lo mismo pasa con los entrenadores. Si eres un entrenador que básicamente saca su frustración, se proyecta y pues en lugar de empatizar, en lugar de crear esos vínculos, en lugar de, por medio de lo positivo, tratar de llegar, ya no al resultado, porque muchas veces el resultado a veces ni siquiera depende de ti o de tu equipo. Hay veces en las que pues no salió, ni modo, y el otro equipo todo le salió. O esas jugadas un poquito dudosas donde podría parecer que fue dentro, fue fuera y pues a criterio del árbitro eran más para el otro equipo. Puede pasar, ¿no? Y ahí es donde ponemos el ejemplo. Justo es lo que les comenté creo que en el episodio anterior de mi jugadora que pisó la línea. No solo la pisó, pasó todo el pie. Pero ahí es donde tú tienes que tener esa filosofía muy clara, tener esa línea muy clara, esos valores y saber qué hacer cuando se te presenta la situación, ¿no? Pues ni modo, aunque sea la final, no va a estar por encima del resultado, mis valores, lo que les estoy enseñando, lo que estoy transmitiendo. No es ganar por ganar, sino es cómo llegamos a eso. Entonces, pues es parte de ese liderazgo, ¿no? De tenerlo muy, muy claro, de transmitir. Y puede haber varios líderes, o sea, puede haber varios líderes. Puede haber ese capitán, ¿sí? Como que tiene el perfil para hacerlo en cuanto a tu equipo, pero también hay otro personaje, otro perfil que puede ser como el pegamento, ¿no? Porque no necesariamente ese capitán se va a llevar muy bien con todos, pero a lo mejor ese otro personaje, ese otro perfil es el vínculo entre el capitán y ese jugador que no son amigos. Y no necesitan ser amigos, solamente tienen que ser los mejores compañeros en la cancha. Y eso también es difícil, enseñarle a los jugadores a quitar un poquito de lado ese tema de la amistad cuando se trata de una competencia, cuando se trata de algo deportivo, lo cual es difícil, pero es muy importante que el entrenador pues lo tenga claro, ¿no? Y sepa cómo gestionarlo. A mí me encantan, como he dicho varias veces, las entrevistas con Julio Velasco. O sea, él habla de su relación con los jugadores. Va a haber jugadores a los que pues, no les vas a caer muy bien, con los que no va a haber tan buena relación. Y también es entenderlo y es aceptarlo. Y trabajar con lo que se puede. No forzar ciertas situaciones, ciertas dinámicas, porque entonces ya no se siente como tan bien, no hay una atmósfera agradable para el trabajo. Ahora sí que no hay una buena vibra, pero pues como dije, todo eso depende un poquito también de la disposición de todos los jugadores, porque a lo mejor uno o dos son más introvertidos o introvertidas, a lo mejor no son muy expresivos. Y no tienen que serlo, o sea, probablemente no tengan que cambiar su personalidad, pero es importante enseñarles el valor de sí ser más extrovertido, sí expresar, sí gritar. Y eso pues yo lo he mencionado en algún momento con una jugadora. Le dije, es que pues tu nombre es pero dentro de la cancha eres la zurda, ¿no? Porque ya te tienen miedo, ya te tienen identificada, le pega súper fuerte. Y a lo mejor fuera de la cancha eres una persona muy noble, muy tranquila, muy amable, pero dentro de la cancha tienes que pegar con todo. O sea, tienes que de verdad forzar el punto, tienes que buscar generarlo. A algunas otras jugadoras les dije, yo no quiero poodles, yo quiero pitbulls. Porque pues es eso, ¿no? La personalidad con la que vas a llegar a la cancha. Es como ponerte una máscara y sacar ese líder que llevas dentro. Ya si terminando el partido te sueltas a llorar, no sé, te gana el sentimiento, lo que sea, está bien, pero lograste poner en su lugar lo que se necesitaba. Y más si eres el capitán, y más si necesitas ser el líder en ese momento. También hay veces en las que nos casamos con un jugador y no lo sacamos. Como entrenador te aferras a, no, es que él me va a resolver. Ahorita todo lo va a meter y vamos a subir el marcador. Y probablemente no tuvo un buen día. Y es súper válido, simplemente es entender
que tienes que tener un plan B o hasta un plan C. A lo mejor si este jugador tiene demasiada influencia en el equipo y si esta persona no funciona ese día, el equipo se puede caer. Tienes que haber establecido con anterioridad quién es ese segundo, quién es ese tercero o quién es ese pegamento. Y eso pues lo podemos generar con varias dinámicas dentro del entrenamiento, en partidos de práctica, incluso picando botones, pues yo podría no citar a un partido al capitán. Me van a decir, oye, ¿pero por qué? Yo, porque ¿qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si no puede ese día? ¿Qué pasa si algo pasa? Entonces, sí tener esos planes, eso tiene que ver muchísimo más también con el arte del coach, el arte del profe. Que quiero hacer un episodio sobre eso, los aspectos que yo veo que un entrenador, pues no es como que tenga que, pero si quiere ser muy bueno, sí tiene que trabajarlos, sí tiene que considerarlos desde la comunicación, desde el performance, no solo del equipo y el propio, sino la ejecución. Hay veces en las que tú puedes ver el mismo ejercicio de 10 entrenadores diferentes y se ve y se siente completamente diferente. Simplemente por cómo se dieron las indicaciones, la energía que le está transmitiendo. Porque no es lo mismo que yo ahorita me ponga rudo y hablarte de firme y de frente y... sí, chicos, vamos a hacer esto, bla, bla, bla. ¿Saben? El tono tiene mucho que ver. El momento en el que te encuentras en cuanto a tu preparación, en cuanto a tu planeación, tiene muchísimo que ver también. Incluso algunos elementos externos, ¿no? Que si hay mucho ruido, que si hay otro equipo u otros dos entrenando en el mismo espacio que tú, que si te encuentras limitado de material, que si te sobra el material. Porque a veces los extremos, nunca son buenos los extremos. Si tienes poco material, pues te las tienes que ingeniar para que entre varios jugadores pues puedan usarlo, ¿no? A lo mejor ahí trabajas con tercias, con cuartetas y puedes sacar ejercicios muy muy buenos. También si tienes un exceso de material, pues el hecho de que no esté como tan disperso, porque pues puedes empezar con 20 balones y terminas tu sesión con 8 y chicos, búsquenlos porque pues ya no los veo. Si me explico, es el cómo ordenas todo eso. Todo esto viene desde un liderazgo, pero tiene también que ver, como dije, con el arte del profe, que yo creo que ese podría ser un episodio muy interesante. Voy a tratar de tenerlo muy listo en cuanto a esos puntos importantes para podérselos contar y transmitir. Pero básicamente eso es algo que les quería comentar. El tema del liderazgo. Todo esto salió un poquito por una dinámica que tuvimos ayer. Como empezó a llover muy fuerte y nos tocaba entrenar al aire libre, pues pusimos una película. Bueno, cuando llegué ya es lo que habían puesto la película. Y hablaba mucho de este tema del liderazgo en cuanto a lo deportivo, pero desde el deporte de remo, ¿no? En equipo. Entonces, pues ahí sí, más que nada tienen que trabajar como uno solo, porque están ejecutando estos movimientos mecanizados, pero a un ritmo, ¿no? En una dirección, con un guía. En el vóley, pues es complicado porque cada quien tiene un trabajo diferente. Aunque tienen que trabajar como uno mismo porque es un mismo equipo, pues tienen funciones diferentes en momentos diferentes, con ejecuciones diferentes. No es lo mismo, ya estoy hablando de equipos un poquito más grandes, ¿no? No es lo mismo la preparación que va a tener el líbero que el que va a tener el central. No es lo mismo la preparación y las responsabilidades de un banda o receptor atacante que de un opuesto. Simplemente hasta por el lado de la cancha en el que se encuentran. Pero todos tienen que entender cómo funciona, por qué y para qué. Entonces, creo que esto es un poquito de lo que les quería comentar. Creo que sin darme cuenta terminé hablando de liderazgo porque justo es eso. O sea, se presenta una situación. Grabo mi podcast. Que la verdad me encuentro un poco cansado, me encuentro un poco agotado. Me ayudó que este fin de semana no fue tan movido. Pero sí me encuentro un poco cansado. No lo preparé porque tenía otras actividades. Pero pues hay que ser responsable. Si yo me comprometí a sacar un episodio cada miércoles tiene que haber un episodio. Tengo mis 3 permisos al año, ya llevo 1. Pero pues yo me exijo a mí mismo. En este momento yo asumo ese liderazgo de lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y al final es desarrollar este músculo de... No tengo muy claro, por ejemplo, y eso nos pasa en los entrenamientos, no tengo muy claro de qué iba a ser la sesión porque ya me cambiaron las condiciones, porque no llegaron el número de jugadores que esperaba, porque un compañero faltó y tengo que dar su entrenamiento. O sea, es tener esa capacidad de improvisar un poquito también, de con tus propias herramientas, todo lo que has aprendido, todo lo que has desarrollado, poder sustentarlo, poder mostrarlo, ejecutarlo,
O sea, ahí es donde también implica cierto nivel de liderazgo y también saber cuándo debes aprender un poquito más. O sea, creo que he tenido muy buenos ejemplos, creo que he tenido muy buenos entrenadores, muy buenos maestros, tanto hacia lo positivo como lo negativo, como lo expliqué en el episodio anterior. Pero ahí es donde vas tomando, ¿no? Un poquito de los demás. Me encantó esto que hizo este capitán, lo voy a implementar y lo voy a mencionar con mi nuevo equipo para que de ellas mismas salgan ciertas dinámicas. A lo mejor en el equipo que tengo ahorita no necesitan eso, porque todas han sido muy responsables, son muy inteligentes, son muy amables también. Y poco a poco es desarrollarles incluso un poquito esa agresividad, ¿no? A la hora de jugar. Ojo, no con malicia, no con maldad, pero sí, pues como si fuera algo más asertivo. Como voy a pelear el punto, voy a buscarlo, le voy a pegar. No, no odiando ni molestando al otro equipo ni nada por el estilo, porque no. O sea, ambos equipos creo que van a dar lo mejor que tengan y va a ganar el que en ese momento le salgan mejor las causas y se haya preparado mejor. Pero, pues sí, creo que tiene todo que ver el cómo fue preparado, cómo fue liderado, cómo fue guiado el equipo. Y eso muchas veces se nota. Eso muchas veces se nota. Yo siento que pues he desarrollado ciertas habilidades a la hora de dirigir que me hacen tener esa lectura de lo que está pasando, de lo que va a pasar un poquito más adelante. Lo había mencionado tal vez en alguna ocasión, como que mi mente está como partida en dos, viendo lo que está pasando, pero esa misma información me da una especie de dibujo de lo que puede pasar en 2 o 3 puntos, las situaciones que podemos provocar, lo que debemos buscar, cómo nos pueden estar atacando. Entonces, eso es lo padre también de mi trabajo, es lo que me gusta mucho, como ir jugando ese ajedrez. Y pues nada, o sea, es tener muy claro tu liderazgo, hacia dónde va, cómo lo vas a hacer, incluso también las amenazas o posibles amenazas. Y sí, cómo vas a salir adelante, cómo vas a hacer para no estar como atrapado en una situación en la que ya ni siquiera tu propio liderazgo o el de tu capitán o el de tus jugadores es suficiente, sino a veces tal vez también tiene que llegar otra figura de autoridad a apoyar y pues de modo poner un poquito de orden. Pero bueno, creo que abarqué lo que quería comentar para este episodio. Por cierto, una curiosidad, es el primer episodio que no tengo gorra, ya me ha crecido un poquito más el cabello, entonces voy a tratar de ir alternando entre gorra, sin gorra y todo eso. Ahí me mencionarán en los comentarios cómo les parece mejor. En fin, espero que hayan disfrutado de este episodio número 22. Un tanto improvisado, pero espero que muy valioso para ustedes. Recuerden que el voleibol da vida y nos vemos en la próxima.